Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, bienvenidos, queridos amigos, a este programa, ya número 28, que estamos tratando nada más ni nada menos que la preparación para sus chicos para la primera comunión, el acontecimiento más importante de la historia de cada uno. Recibir a Jesús por primera vez es en la hostia santa. Allí está Jesús, verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Y los padres y catequistas que tienen esa misión tan importante de preparar a los chicos para que lo reciban a Jesús con conocimiento, pero también, fundamental, con mucha piedad, con mucho amor. Mónica, entonces continuamos con nuestra historia sagrada y continuamos con algunos milagros de la vida de Jesús. Y dice así: cierta mañana se acercó a Jesús un oficial romano, brillante el casco y filosa la espada que colgaba de su cinturón. Pidió al militar: mi asistente se está muriendo y le ruego que lo cure, Señor. Jesús amagó dirigirse hacia el cuartel, pero el oficial lo atajó diciendo: Señor, yo no soy digno de que entre usted en mi casa. Desde acá, con una palabra, puede curar a mi asistente. Jesús curó al enfermo y después comentó: no he visto en Israel fe tan grande como la de este soldado. Había en el templo de Jerusalén una pileta con 5 entradas próxima a la puerta por donde pasaban las ovejas destinadas a los sacrificios. Cada tanto tiempo bajaba un ángel y removía el agua de esa pileta. El primer enfermo que se tiraba en ella después de la agitación del agua quedaba sano. De modo que había allí una multitud de gente atacada por toda clase de males que esperaba aquel momento para comenzar unas trifulcas de Padre y Señor mío, donde el más fuerte, el más vivo o el que recibía más ayuda se imponía entrando al agua en primer lugar. Se apiñaban en torno a la pileta ciegos, rengos, tullidos, mudos, mancos, acompañados por familiares y amigos que se batían por ellos al bajar el ángel. Y allí estaba un pobre paralítico que llevaba 38 años esperando inútilmente que alguien se compadeciera de él. Pasó Jesús y le dijo: ¿querés curarte? Contestó el hombre: Señor, no tengo a nadie que me ayude tirándome a la pileta cuando viene el ángel. Levántate, toma tu camilla y anda nomás, le indicó Jesús. El paralítico se levantó, alzó su camilla y se fue caminando lleno de gratitud. Jesús salía de Jericó y junto al camino estaba un mendigo ciego. Se llamaba Bartimeo, que quiere decir hijo de don Timeo. Al oír el tropel, Bartimeo empezó a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. La gente quería hacerlo callar, pero él más gritaba. Jesús mandó entonces que se lo trajeran. Al saberlo, el ciego pegó un salto, tiró el poncho que lo cubría y se arrimó al Señor. Este le preguntó: ¿qué querés que te haga? Señor, que vea. Muy bien, que veas pues, tu fe te ha salvado. A falta de lugar mejor, Jesús se subió al barco de Pedro y Andrés para desde allí hablarle a la gente que se amontonaba en la orilla. Estuvo horas enseñando. Por fin dijo a Pedro: remá mar adentro y tirá la red para pescar. Pedro lo miró con sorpresa y le contestó: Señor, toda la noche estuvimos pescando y no hemos sacado ni un bagre siquiera. Pero porque vos lo decís, echaremos la red. Así lo hicieron,
y tan grande fue la cantidad de pescados que sacaron que el barco medio quería hundirse. Tuvieron que pedir ayuda para volver a la costa, pasando parte de la carga a otro barco donde iban Santiago y Juan. Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús. Tenían una quinta en Betania y allí iba Jesús con sus discípulos para pasar algún fin de semana. Marta se encargaba de los trabajos de la casa y María solía quedarse escuchando lo que decía Jesús, pendiente de sus palabras. Lázaro se enfermó mientras Jesús se hallaba lejos enseñando a la gente. Las hermanas lo mandaron llamar, pero cuando llegó Jesús, Lázaro había muerto y ya hacía 4 días que estaba enterrado. Muchas relaciones de la familia se hallaban en la quinta, haciendo su visita de pésame. Después de saludarlo, le dice Marta al Señor: Si hubieras estado aquí, tu amigo no se habría muerto. Lázaro resucitará, respondió Jesús. Ya sé que resucitará en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Claro que lo creo. Vos sos el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y pidió Jesús que le acompañaran hasta la tumba de Lázaro. Cuando estuvo cerca, se puso a llorar. Se trataba de una cueva cavada en la montaña, cuya entrada estaba cerrada con una gran piedra. Jesús mandó correr la piedra, aunque le avisaron que el cuerpo de Lázaro ya apestaría. Después le rezó a su padre y ordenó enérgicamente: Lázaro, salí afuera. Los presentes se quedaron en suspenso, conteniendo el resuello. El mal olor era insoportable. Se oyó un ruido en el fondo de la tumba. Era un ruido sordo, como de pies que se arrastran. La gente estaba asustadísima y el ruido sonaba cada vez más cerca. Ras, ras, ras. De pronto, contra el fondo oscuro de la cueva, se recortó una figura aterradora. El muerto permanecía de pie, envuelto en su mortaja, con un trapo tapándole la cara. Tenía las manos y los pies maneados por la mortaja. Indicó Jesús: suéltenlo y déjenlo ir. Lázaro había resucitado, regresando de la muerte. Y el objetivo de este encuentro, de esta lección, es destacar cuál ha de ser la actitud correcta ante ese fenómeno extraordinario que son los milagros. No contar con ellos, pues Dios puede realizarlos o no, conforme a sus planes que desconocemos, pero jamás descartarlos, ya que Dios es omnipotente y su brazo no se ha acortado desde los tiempos evangélicos, cuando Jesús confirmó sus palabras con hechos portentosos. Hoy a los milagros les dicen signos, pero es más claro seguirlos llamando milagros. Exactamente. Por eso, efectivamente, es bueno pedir los milagros, pero también es muy bueno aceptar lo que es la voluntad de Dios. Lo que no podemos hacer, como una vez pasó con un conocido, con el que estuve charlando un rato, él decía: bueno, yo ahora estoy rezando, ¿no? Estoy rezando y voy a rezar. Ahora que Dios haga el milagro. O sea, era como pretender poner a Dios contra la espada y la pared. Dice: bueno, yo rezo para que Dios haga el milagro. Bueno, Dios hará el milagro si el milagro le conviene a esa persona, si conviene que se haga. Y si no, bendito sea Dios, bendita sea la voluntad de Dios. Pero tengamos fe siempre y pidamos al Señor que siga haciendo sus milagros en nuestra vida y en la vida de los demás. Bueno, continuamos con las verdades del compendio, continuamos con los temas que tienen que ver con los sacramentos. Hoy ya vamos a definir sacramentos. ¿Cómo nos define, Mónica, el compendio? ¿Qué dice que son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Entonces, son signos que se manifiestan sensiblemente. Y eso que significan, realmente lo realizan. Por eso son eficaces. Con los sacramentos se nos da la gracia, que es la participación en la vida divina. Por la gracia nos parecemos, nos asemejamos a Dios. Estos sacramentos no fueron una buena idea de los apóstoles, sino que son instituidos por Jesucristo.
la gran mayoría consta su institución en los evangelios, otros nos habla también la Escritura, aunque no, por ejemplo, la unción de los enfermos, que nos habla la epístola de Santiago, si bien nos habla el momento de cuándo fue instituido por Jesucristo. Sabemos que son 7, el primero es el bautismo, por el que se nos perdona el pecado original, por el que ingresamos a la iglesia, por el que somos hijos de Dios, el bautismo, la Eucaristía, que es de lo que vive la iglesia de la Eucaristía, en lo que se centra toda la liturgia de la iglesia, en lo que se centra la vida de la iglesia, porque en la Eucaristía no solo se nos da la gracia, sino se nos da el mismo autor de la gracia, Cristo mismo, Jesús en la Eucaristía, verdadera, real y sustancialmente, ¿no? La Eucaristía, la penitencia, también llamada reconciliación, ¿no? La unción de los enfermos de lo que hablábamos, el orden sacerdotal y el matrimonio. 7 son los sacramentos que Cristo ha confiado a su iglesia. Son de la iglesia. ¿En qué sentido? En un doble sentido, ¿verdad? En un doble sentido. De ella, en cuanto son acciones de la iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo. Y para ella, en el sentido de que edifican la iglesia. Exactamente. Algunos sacramentos, 3 concretamente, imprimen carácter. El carácter es una señal muy particular que queda en el alma, por la que nos identifica especialmente con Cristo sacerdote. Son 3 los sacramentos que imprimen carácter, por lo tanto no se repiten, que son el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Nosotros para siempre, para toda la eternidad, seremos bautizados, confirmados y sacerdotes. En virtud del carácter, Mónica, o de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo, participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la iglesia según estados y funciones diversas. Muy bien. Puesto que el carácter es indeleble, repetimos, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida. Bueno, ¿y qué pasa si no se sabe, por ejemplo, si está bautizado? Puede ser una persona que no sabe si está bautizado porque piensa que está bautizado, pero la iglesia donde presumiblemente se bautizó no tiene registros o se incendiaron o lo que sea. Entonces, si no se sabe, se le da el bautismo bajo condición. Entonces, el sacerdote dirá, si no estás bautizado, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no se repite. Porque no se repite, también es perfectamente válido el bautismo que da cualquier persona a un niño. Ustedes saben que en caso de peligro, cualquier persona, incluso un no cristiano, siempre que quiera hacer lo que hace la iglesia, puede bautizar. Y solamente lo bautizo como corresponde, o sea, echando agua sobre la cabeza del niño, diciendo las palabras, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, no se repite el bautismo. Lo que se hace en la parroquia, además de las anotaciones en los libros parroquiales, lo que se hace es completar el rito. Pero ya está bautizado aquel niño que fue bautizado, por decirlo de alguna manera, de urgencia. ¿Y qué más? Entonces, en los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras de los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. O sea, nosotros queremos tener más gracia de Dios, nosotros queremos aumentar la fe, aprovechemos los benditos sacramentos, especialmente la Eucaristía y la penitencia o reconciliación. Entonces, celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. De ahí la antigua sentencia lex orandi, lex credendi. Esto es, la Iglesia cree tal como reza. Aquello que nosotros rezamos es lo que creemos. Los sacramentos son eficaces ex opere operato. ¿Qué quiere decir esto, Mónica? Por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente de la santidad personal del ministro. Exactamente, aunque el ministro no tenga las condiciones, en el sentido de quizá un sacerdote que reza la misa y no está en gracia de Dios, pero igual él o confiesa, la fuerza del sacramento actúa por sí misma, independientemente, digamos, de la santidad del sacerdote. Los sacramentos actúan ex opere operato, por la fuerza misma del sacramento, pero también ex opere operantis, que se dice que es también la gracia que recibimos depende de las
disposiciones de quien lo recibe. Si uno está muy bien preparado para comulgar, se ha preparado con devoción, con amor, lógicamente recibirá más fruto de esa Eucaristía. Si uno se ha preparado muy bien para la penitencia, para el sacramento de la reconciliación, ha hecho un buen examen, ha procurado el dolor de los pecados y tiene ese propósito de enmienda, bueno, cuanto mejor uno preparado está, más gracia de Dios aprovechará del sacramento. Eso quiere decir que los frutos de los sacramentos dependen de las disposiciones del que lo recibe. Algunos son necesarios para la salvación, ¿no, Mónica? Aunque no todos se den a cada uno de los fieles, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. Claro, no todo el mundo, no todos reciben todos, porque quien es sacerdote no recibe el matrimonio, quien recibe el matrimonio, en fin, aunque el que recibe el matrimonio puede llegar a ordenarse, yo me ordené, recibí la ordenación sacerdotal en Roma de manos del Papa Juan Pablo II y al lado mío lo recibió un señor norteamericano que era viudo, estaban sus hijos presentes allí, en fin, por decir, recibió todos los sacramentos, ¿no? El matrimonio, el orden sagrado, Así que, en fin, son necesarios para la salvación el bautismo, para que él que conoció el Evangelio, la verdad revelada, es necesario el bautismo como necesidad de medio, también la Eucaristía, también, que Jesús nos dijo, ¿no? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre salvará el que no come mi cuerpo. Y la penitencia, Muy bien. ¿Qué más? La gracia. Mónica, ¿qué es la gracia sacramental? La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Cada sacramento da una gracia específica. La del orden sagrado, evidentemente, para vivir mejor la función sacerdotal, el ministerio sacerdotal, las obligaciones sacerdotales. La gracia del matrimonio es realmente la gracia que ayuda a que se quieran más marido y mujer, a que vivan esa unión, esa comunidad de vida y de amor, que es la familia, que es el matrimonio. La penitencia sana, cura, fortaleza. La unción de los enfermos justamente ayuda a aquella persona que ya es mayor o que está enferma para prepararse a dar el salto a la vida eterna. O sea, cada sacramento nos da la gracia santificante y una gracia sacramental específica. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad, dice el compendio, y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. Los sacramentos de la Iglesia, en los sacramentos la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna. Y claro, porque en los sacramentos recibimos la gracia de Dios, estamos participando de la Trinidad. Bueno, Mónica, en pocas palabras, ¿qué consejos das a los padres y catequistas? Nos acerca el consejo, gracias Padre Juan María, nos habla San Luis María Grignon de Montfort. Nos dice, nos explica qué son los devotos escrupulosos. Lo leemos juntos. Son quienes temen deshonrar al Hijo honrando a la Madre, es decir, rebajando al Señor por ensalzar a María Santísima. Pero vamos a leer juntos cinco puntos importantes que nos explica San Luis María Grignon de Montfort para saber responder a la hora de defender a María cuando se trata de defender la fe. Si hay alguien que de pronto te dice, pero ¿por qué vamos a hablar de María? O hablamos mucho de María. Bueno, el tema es así. Primero, nos lo dice San Luis María Grignon de Montfort, no yo. Jesucristo es el único mediador entre nosotros y Dios Padre. Pero, 2, no olvides que por María llegamos a nuestro Señor. Y 3, honramos a María Santísima para honrar más perfectamente a nuestro Señor. 4, no porque la Santísima Virgen sea más que Jesucristo o igual a Él en importancia, lo cual sería una herejía, sino para amar mejor a nuestro Señor. Y 5, en el numeral 95 del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, que escribió San Luis María Grignon de Montfort, nos recuerda que al rezar decimos, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Fíjate que bendecimos a María por encima de todas las mujeres para luego bendecir a Jesús. Muchas gracias, Mónica. Y así es, porque lo que hace siempre la Santísima Virgen es llevar a sus hijos al Señor. Siempre lo que hace María. El mismo Santo Rosario, el Papa Juan Pablo cuando
se escribe aquella carta apostólica, el Rosario de la Virgen María, nos dice algo que ya hemos escuchado muchas veces, como el Rosario también es una oración cristocéntrica, digamos, una oración que se centra en los misterios de la vida de Cristo. Así que la Virgen no nos aparta de Jesús, como Mónica muy bien nos recordaba, sino que nos lleva a Jesús. Siempre nos dice, como en las bodas de Caná, hacer lo que los diga. Bueno, y la clase pasada terminamos, un poco rápidamente, porque los tiempos se nos estaban yendo, con el rito de conclusión de la misa. Fuimos desarrollando toda la Santa Misa, que aprovechamos ahora para hacer un pequeño resumen general. La Santa Misa tiene dos grandes momentos, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Junto a la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía hay unos ritos iniciales y después de la liturgia unos ritos finales. O sea, estos 4 momentos. Dentro de la misa, el centro es la consagración, donde se realiza la transubstanciación. O sea, que lo que antes de las palabras del sacerdote, que en nombre de Cristo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo que antes era pan, deja de ser pan para convertirse en el cuerpo de Cristo. Lo que antes era vino, deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. Entonces, fuimos viendo cada una de las partes, como el sacerdote la va rezando, como los fieles también lo van viviendo. Les recomendaba el programa pasado, les vuelvo a recomendar ahora, lean despacio la instrucción para el misal romano, la van a encontrar en internet en un montón de sitios, especialmente en el sitio del Vaticano, en vatican.va. También hay otros libros sobre la Santa Misa, por supuesto el Catecismo de la Iglesia Católica, el Compendio, pero después hay otros libros devotos que ayudan, y todo lo que hagamos por profundizar en el conocimiento de la misa, mejor, porque quien conoce más puede amar más, ¿no? Además, ese amor justamente es lo que lleva a querer conocer más. Entonces, habiendo terminado lo que es la misa que desarrollamos en varios programas, ¿no?, sin el diácono, ahora decimos solo 2 palabras, ¿no?, de que en la misa también puede participar un diácono. Ustedes recuerdan que el orden sacerdotal tiene 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Algunos diáconos se preparan para ser presbíteros, son diáconos transitorios, por decirlo de alguna manera, y hay unos diáconos permanentes, que se ordenan diáconos y serán diáconos siempre. Entonces hablaremos ahora un poquito, brevemente, unas pocas ideas sobre cómo es la misa cuando hay un diácono, que lo podrán reconocer como están en las fotos, porque el diácono tiene la estola cruzada, así a modo de bandolera, tiene la estola cruzada, también usa la dalmática, no sé si lo habrán visto alguna vez, es un ornamento muy, muy rico, que no se ve muchas veces, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice Mónica entonces la instrucción? Cuando hay un diácono en la celebración litúrgica revestido de las vestiduras sagradas, desempeña su ministerio. Él, en efecto, asiste al sacerdote y está a su lado. En el altar lo ayuda con el cáliz o el libro. Proclama el Evangelio y puede, a pedido del sacerdote celebrante, hacer la homilía. Porque el diácono es ministro ordinario de la predicación de la palabra. O sea, una de las misiones importantes que tiene el diácono justamente es la predicación de la palabra. También es ministro ordinario, bueno, de la distribución de la Eucaristía. Así que cuando hay un diácono suele el sacerdote, el presbítero celebrante, porque el diácono no celebra la misa, el presbítero, pero sí el sacerdote le suele dar la palabra al diácono para que realice, digamos, la homilía. Entonces también el diácono guía al pueblo fiel con oportunas moniciones. Las moniciones son esos avisos orientadores, ¿no?, que a uno le ayuda a entender un poquito más la misa, es una explicación, ¿no? Enuncia también las intenciones de la oración de los fieles, ayuda al sacerdote celebrante en la distribución de la comunión y purifica y dispone los vasos sagrados. Si no hay ningún otro ministro, cumple los oficios de los demás según sea necesario. Les recordamos que la información
de este curso pueden encontrarla en 2 sitios distintos, en institutodeteología.org o en oracionesydevociones.info. Allí encontrarán estas presentaciones en PowerPoint, que ahora usamos en el programa, unas presentaciones en PowerPoint para niños, animadas. También encontrarán esto que hemos explicado en un texto de Word, que es más fácil. En aquellos textos y en las presentaciones hay unas tareas para los chicos también, cosa que puede ayudar a los padres y catequistas en darle algunas sus tareas. Dios mediante también, próximamente, también estarán estos mismos programas. Estos mismos programas pasarán un formato más liviano que un DVD, estarán posiblemente en Windows Media Video, pesarán 40, 60 megabytes más o menos, para que también lo puedan bajar y verlo, escucharlo. Así que, en fin, vamos a ver si conseguimos hacer todos estos trabajos, que la verdad que las personas que lo encuentran lo agradecen mucho, porque les suele ser muy práctico, muy beneficioso. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa. Dios mediante, ya continuaremos con el programa 29. En total son 40, así que ya nos vamos acercando al final. Me despido enviándoles bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.